lo esquivan, ¿no es cierto? Algunas personas que no son tan ágiles, el toro viene y ¡pum!, se lo lleva de encuentro, ¿no? Ah, sí, sí. ¿Han visto? Pero esa es la diversión de los muchachos ahí, ¿no? Muchachos y viejos también, que se lanzan en medio de los toros y le hacen al toro ¡ah! Y el toro viene, ¡ah! La sierra. Y el chiste consiste en esquivarlos, ¿no? Y hay algunos, habrán visto que hay algunos que corren hacia el toro y le dan un salto al toro, ¿no? ¿Han visto o no? O sea, van y saltan encima del toro y el toro pasa, pues, y después, ¿dónde está? No lo ve. Bueno, algo parecido ocurre en esta zona, es decir, el agua es, por decir, las personas, ¿no?, que están esperando al toro, y el gas es el toro que está viniendo con alta velocidad. Entonces, como tiene tanta velocidad el gas, el líquido, para poder caer, se pega a la pared, le deja pasar al toro. Claro que no todo el agua puede hacer eso, no todo el líquido puede hacer eso, porque hay parte que el toro se lo lleva de encuentro. Y ocurre precisamente eso, es decir, está cayendo el líquido, pasa el gas y el gas se lleva parte del líquido y no lo deja caer. Y hay una zona en la que empieza, digamos, conforme voy aumentando, supongamos que es esto, ¿ya? Cuando estoy llegando por acá, yo le aumento un poco la velocidad del gas y ya el líquido que antes estaba cayendo y burbujeaba el gas, el líquido empieza a hacerle espacio para que pase el gas, se pega a las paredes, ¿no? Entonces hay un momento en que el líquido cae por las paredes y deja de pasar por el centro del gas. Y hay otro momento con más flujo en que ya ese mismo líquido que se iba a la pared ya no puede caer por la pared. El gas lo arrastra, así como cuando uno agarra la botella de gaseosa, la remueve y la abre, sale el gas con el líquido, ¿no? Y lo moja todo el mundo. Entonces el gas arrastra al líquido. Ese fenómeno es lo que se llama inundación. La inundación es el fenómeno en el cual el gas que está ascendiendo interfiere con el flujo de caída del líquido, o lo retiene o no lo deja caer. O sea, ya en el extremo, ustedes dejan caer el líquido, están esperando que caiga el líquido por abajo, no es líquido, no cae. Todo el líquido se lo lleva el gas. Ese es ya un extremo. Pero por el otro caso también puede ocurrir, es decir, yo voy dejando caer el líquido y está subiendo el gas. Si le doy tanto flujo al líquido, llega un momento en que las burbujitas están subiendo y el líquido es más rápido y se las lleva, ¿no? La burbujita sube, pero no se da cuenta que en realidad se está yendo hacia abajo. Entonces, ese es el otro extremo, el extremo en el cual hay inundación por exceso de flujo de líquido. El problema es de que en la mayoría de los casos la operación de una columna empacada ocurre por caída del líquido por gravedad, y la gravedad le da una cierta velocidad máxima a la caída del líquido. Más que eso no tiene para caer el líquido. Pero cuando se trabaja a presión, o sea, por medio de una bomba yo bombeo el líquido, le puedo dar toda la velocidad que me pueda dar la bomba. Entonces, en ese caso sí puedo llegar a tener el exceso de líquido, de flujo de líquido, para que el gas no suba. Repito, lo normal es de que caiga el líquido por gravedad, y en ese caso la inundación se da cuando el gas es tan veloz que no deja caer al líquido. Ahora, profesor, para no tratarse cuando el líquido es mucho mayor su flujo que el gas, es otra gráfica, ¿no?
En ese caso, la inundación ocurriría para flujos bajos de gas y flujos altos de líquido. Pero estamos hablando de otra gráfica a otra presión. Esto es una gráfica más o menos a presiones cerca de la atmosférica. Pero es la misma gráfica, solamente que a otra presión. Ahora, nuestro interés, repito, es conseguir la máxima transferencia de masa. Y la máxima transferencia de masa implica el máximo coeficiente de transferencia de masa. Ese máximo coeficiente de transferencia de masa implica, como dije, área máxima, caudal, ¿no? flujo, caudal máximo y velocidad y turbulencia máxima. ¿Bien? Si nosotros vemos las cosas desde el punto de vista de la transferencia de masa, tenemos una curva que no está acá. La voy a dibujar acá para que la tengan ustedes de referencia. Voy a tener acá igualito el logaritmo de G, o sea, de la velocidad del gas. Pero acá, en vez de tener la caída de presión, que para mí es importante desde el punto de vista físico, pero desde el punto de vista de la transferencia de masa, ¿qué me interesa? El coeficiente de transferencia de masa. Entonces acá voy a poner, digamos, K sub C, ¿ya? Por decir algo. K minúscula sub C o K mayúscula, cualquiera de los dos, ¿no? K sub C. Quiere decir que mientras más alto es el coeficiente de transferencia de masa, mejor es la transferencia de masa. ¿Sí? Entonces, si yo mido la transferencia de masa para una cierta velocidad del gas y una cierta velocidad del líquido, va aumentando. Va aumentando hasta que llega a un máximo, pero a partir de ahí cae. Así. ¿Por qué? Porque la transferencia de masa depende del contacto. Entonces, mientras hay más líquido y más gas que se juntan amigablemente, hay buena transferencia. Aumentan los flujos, aumenta la transferencia, hasta que llega a un máximo. Ese máximo ¿La inundación? sería La inundación. el momento de que se perturba el flujo y empieza la inundación. No es exactamente esta línea, sino empieza más o menos por acá. ¿Por qué? Porque llega a un máximo y todavía por aquí hay un buen comportamiento, pero acá en la inundación ya no hay transferencia porque ya no hay contacto. O se queda el líquido por los costados y la transferencia es baja, o el líquido se va con todo el gas y no hay transferencia, no hay producto. Entonces cae completamente. Esta zona es lo que se llama la zona de carga. La zona de carga. ¿Dónde está la zona de carga? Eso es difícil de determinar. Inclusive estas líneas son líneas arbitrarias. Esas líneas podrían estar acá o podrían estar más arriba. No hay forma exacta de saberlo, ¿no? Porque no hay forma de medir eso. De la misma manera acá, ¿cuál es la zona de carga? ¿Cuál es la zona ideal? Teóricamente la zona ideal es este punto. Pero para este punto, ¿cómo lo consigo de acuerdo con esto? Porque recuerden que acá solamente estoy hablando de coeficiente. Me falta saber cuál es la caída de presión. Entonces, esa zona, digamos, podría estar más o menos así.
podríamos decir que esta zona es la zona de máxima eficiencia para la transferencia de masa. Si nos pasamos de esta zona, ya perdemos completamente. Bien, ahora, en el diseño de las columnas de destilación, hay procedimientos, como lo vamos a ver luego, para calcular la velocidad de inundación. El cálculo de la velocidad de inundación es algo que, digamos, se ha estudiado bastante, no se ha llegado a un consenso, excepto para determinar aproximadamente cuál podría ser la velocidad de inundación en una operación. La velocidad de inundación se da en función de la caída de presión. Cuando la caída de presión es tal que, digamos, excede cierto valor, por ejemplo acá, cuando excede este valor, ya estamos en la inundación. Pero sigue siendo una cuestión arbitraria. Si nosotros determinamos cuál es la velocidad de inundación, por el método arbitrario que lo vamos a ver dentro de un ratito, se recomienda trabajar por debajo de ese valor. La recomendación dice que si yo determiné cuál es la velocidad de inundación, debo trabajar al 70% de la velocidad de inundación. O sea, si tengo una velocidad de gas que me produce la inundación, por decir 100, entonces yo debiera trabajar con una velocidad de gas de 70. Ese 70 es una recomendación arbitraria. ¿Por qué 70? Yo quiero 85 o quiero 60. O sea, es arbitrario, ¿no? Es una simple recomendación, pero es una recomendación más o menos ya establecida en la industria, de tal manera que se sigue con confianza de que realmente funciona. Y trabajar con esos valores nos permite trabajar en este rango. O sea, trabajando con el 70% de la velocidad de inundación, voy a trabajar en algún valor de este rango para el coeficiente de transferencia de masa. No hay nada tampoco que determine que con 70% estoy acá, o estoy acá, o estoy acá. Eso es un poco difícil de determinar. Pero de todas maneras estoy en el rango razonable. Bien, lo que les acabo de decir es lo que se denomina la caracterización hidráulica de la columna. ¿Qué significa esto? Que yo primero estoy tratando de determinar las características físicas de la columna que me llevan a una caída de presión razonable que teóricamente me da la mejor transferencia de masa. Pero yo todavía no he calculado nada de la transferencia de masa. Solamente estoy determinando una característica hidráulica. ¿Cuál es la característica hidráulica? Velocidad de flujo y caída de presión. Eso es lo que vamos a ver cómo se calcula. Entonces, para un empaque seco hay una caída de presión que se correlaciona por medio de la llamada ecuación de Hertz. Esa es la ecuación. dP es el diámetro de partícula. El diámetro de partícula es el equivalente a una esfera que tiene la misma relación de superficie al revés. Por ejemplo, para un anillo Rashi, que como ya les dije que es un cilindrito, el cilindro tiene un diámetro de partícula equivalente. Ese diámetro de partícula es el diámetro de una esfera que tendría la relación de volumen a superficie equivalente a esa esfera o a ese cilindro.
y se calcula con esta relación: 6 veces 1 menos épsilon, donde épsilon es el espacio vacío dentro del componente. Ese componente podría ser, por ejemplo, les dije en el anillo Rashi, más o menos 45% de espacio ocupado y 55% de espacio vacío. Y AP es el diámetro de la esfera, perdón, el área de la esfera. El número de Reynolds que aparece acá está dado por este diámetro de partícula equivalente. G es la velocidad másica superficial y mu es la viscosidad. Aquí delta de P sobre Z es la caída de presión por unidad de longitud, o sea, por unidad de altura del relleno. ¿Bien? G sub C es la constante gravitatoria, 9.81 metros por segundo cuadrado por kilo fuerza entre kilo masa, ¿no? Entonces es para la conversión de masa a fuerza. Rho sub G es la densidad del gas. Ahí está la descripción. Para diferentes tipos de empaque se han medido los valores de épsilon, o sea, de la fracción de vacío. En el Treival aparecen las características para diferentes tipos de empaque. En la clase anterior que hablamos de los equipos para transferencia de masa, yo les hablé de los diferentes tipos de empaque, ¿no es cierto? El anillo Rashi, que es uno de los más simples. Hay las monturas Bell, las teleretes, en fin, una variedad que les hablé en la clase pasada. Para flujos mayores de 0.7 kilos por metro cuadrado por segundo puede usarse la ecuación siguiente, donde CD se obtiene de tablas. Esta ecuación es una simplificación de esto. Recuerden que estoy hablando del paso de un gas a través de un cilindro que está relleno con empaques. Eso es un problema de flujo de fluidos, ¿no? No es aquí no hay transferencia de masa, solamente es un problema de flujo de fluidos solo del gas. Solo del gas. Profesor, una pregunta. ¿Hay un espacio vacío que está en la ecuación, se refiere al espacio de cada uno de esos anillos, por ejemplo, o es en general de ya todo el empaque? El total. O sea, tú tienes un solo anillo que puedes encontrar cuál es su relación de fracción de vacío, pero metido dentro de la columna con 5.000 otros tubitos ahí tirados al azar, en promedio se tiene una relación de fracción de vacío, que es lo que se usa. Es diferente de su... Va a ser diferente que el de uno solo. O sea, Por los espacios. va a variar de la cantidad de esos tornillos que hay, ¿no? Para precios. Sí. No, pero eso se mide para una altura determinada, que normalmente es un pie. Para un pie de relleno, se mide el relleno y es una cosa simple. Se llena de líquido, por ejemplo de agua. ¿Cuál es el volumen del cilindro? Lo que da la ecuación ¿no? O sea, altura por el diámetro al cuadrado por pi cuartos, ¿no es cierto? Ese es el diámetro si no hubiera empaque. Luego le meten el empaque y le vuelven a echar agua. El agua ocupa solamente el espacio vacío. Entonces miden cuánta agua hay ahí y la relación entre los dos, esa es la relación de vacío. Así es como se mide. Profesor, ¿y el área ese sí corresponde a cada uno de los anillos, ¿no? El área es para cada uno de los anillos. Bien, acá tenemos
una tabla del libro de Treibel. Este es el diámetro nominal en pulgadas o en milímetros. Por ejemplo, acá 25 milímetros es una pulgada. Tenemos para los anillos Raschig de cerámica, cuál es el espesor de la pared, por ejemplo, para una pulgada, tomando de referencia 3 milímetros. Estos son parámetros que los vamos a ver en las ecuaciones. Hace un momentito se decía el CD para el cálculo de la columna seca. Este es el espacio vacío. Miren, para una pulgada el espacio vacío es 0.73. Quiere decir que el espacio que realmente ocupa el metal, no, en este caso la cerámica, es solamente 0.27. El 27% es sólido y todo lo demás es vacío. Y este es el área de la partícula. En promedio, miren, es metros cuadrados de superficie por metro cúbico de empaque. O, en unidades inglesas, pies cuadrados por pie cúbico. Luego, el metal. O sea, anillo Raschig de metal. Los valores son diferentes, obviamente. Diferentes valores del CF, del área para 0.8 milímetros de pared, para 1.6 milímetros de pared. Y así como esta, hay para otros componentes. La tabla 6.3 del libro de Treibel tiene 2 o 3 páginas para incluir a todos los demás componentes. Problema, dice, estimar la caída de presión en seco en una columna de absorción de 4 pulgadas de diámetro nominal. Esa círculo con una raya, ¿qué cosa es? Esa es la letra Phi, que representa diámetro, ¿no? Y ND, ¿qué significa? Nominal diámetro, en inglés, o sea, diámetro nominal. Dice, la altura del empaque es 1.06 metros de anillo Raschig de media pulgada de acero inoxidable. Fluye aire a una atmósfera, 298 grados Kelvin, a razón de 12 pies cúbicos por minuto. Bueno, este problema requiere solamente aplicar la ecuación. Para aplicar la ecuación se usan los datos de la densidad, la viscosidad, el área transversal de la columna, que es de 4 pulgadas, diámetro nominal. El diámetro nominal de 4 pulgadas internamente es 4.026 pulgadas. ¿Dónde encuentro eso? En el manual de Perry. En el manual de Perry están las tablas de las características de las tuberías estándar. Esto es lo que se llama tuberías estándar. ¿Recuerdan haber estudiado eso en fenómeno, no, en cantidad de movimiento, ¿no? Transferencia, cantidad de movimiento, así se llama el curso, ¿no es cierto? Que en realidad debiera ser flujo de fluidos. Bien, entonces esto es para convertir las pulgadas a metros y encontrar el área en metros cuadrados. Luego el cálculo del flujo, que es 12 pies cúbicos por minuto, pero convertido al flujo másico, que es lo que requiere la ecuación. Aquí está el flujo másico superficial, es decir, 0.81678 kilos por metro cuadrado por segundo. Y luego de las tablas se encuentran el área equivalente y la fracción de vacío. Entonces, se calcula el diámetro de partícula, el número de Reynolds, y con la ecuación de Ergun, reemplazando valores, se obtiene que la caída de presión es 14.5 milímetros de agua, convertido en milímetros de agua.
Bien, es un problema simplemente reemplazo de valores en una ecuación, pero para reemplazar los valores hay que hacer la conversión a las unidades necesarias. Esa función no la había visto de kilogramos por metro segundo o milímetros de agua. ¿Esto? Sí, es un tema conversión. Dice la incidencia de agua. No, No, A no, ver, no, hermoso. si yo ¿recuerdan cómo encontró la presión atmosférica Torricelli? Ya. Claro, agarró una columna La historia, Sí, sí, sí. rellenó 1 metro de tubo con mercurio y lo puso boca abajo en el depósito, ¿no es cierto? Claro. Entonces, el mercurio bajó en el tubo hasta quedarse en ¿cuánto? 760 milímetros. ¿Sí? Así es como descubrió Torricelli que existía una presión atmosférica. Ahora, eso mismo, si tú lo hicieras con agua, ¿cuánto necesitarías? Yo recuerdo que era 10 metros, algo así. O 10.34. Más o menos 10 metros, porque Ajá. la conversión es una atmósfera equivale a, ahí dice 101,325 kilos por metro por segundo al cuadrado y representa una columna de agua de 10.1333 10 metros de agua, una columna de 10 metros de agua, 10.10333, esa es la conversión. Esa es la relación de conversión. Bien, esa gráfica de Ergun está trazada acá y todos los puntitos que aparecen ahí son resultados experimentales. Decía que esta es la ecuación de Ergun, pero para valores de flujo altos se reemplaza por simplemente una constante, ¿recuerdan? La segunda parte que en las diapositivas, que representa esta línea. Más o menos constante para alta velocidad del número de reinos. Bueno, esto es lo que aparece en el libro de Taylor. Se dice: la gráfica muestra el ajuste para más de 50 empaques incluido en varios estructurales. Sin embargo, yo les dije que debido a que el libro de Treibal es un poco antiguo, es de los años 50, es conveniente ver las correlaciones modernas, ¿no? Más recientes. Entonces, aquí hay una correlación más moderna llamada la ecuación de Millet y Schultes, que tiene un poco de variación con otros parámetros. Esta es la ecuación. Está en el libro de Sader y Henley, que les he dado también como referencia, que es más o menos del año 2006. Ya habría que cambiar eso, hay nuevas correlaciones al año 2015 por lo menos, que es el manual de Perry, la última edición, la edición número 9, casi 10 años, 9 años después del libro de Cedric Henry. Entonces hay cosas un poquito más recientes. Bueno, esta es la ecuación de Millet y Schultes, con delta de P, la presión del lecho seco, Z la altura, A sub P el área específica, o sea, el mismo dato que anterior, epsilon la fracción de vacío, U sub V la velocidad lineal del gas. Miren, a diferencia de la ecuación anterior que usa la velocidad superficial másica, aquí se utiliza la velocidad lineal del gas.
Rho sub B la densidad del gas y K sub B, W, un factor de pared. Ese factor de pared se calcula con esta relación, donde D sub T es el diámetro de la columna y D sub P el diámetro de la partícula. Y epsilon sigue siendo la fracción de vacío. El diámetro de partícula es igual que antes. Y este término psi es un CP que se encuentra en las tablas, el número de Reynolds, que se calcula de esta manera: la velocidad por el diámetro por la densidad por el factor KW entre 1 menos la fracción de vacío, y esta es la viscosidad del gas. Bien, esta es una correlación más moderna. Y esta es una tabla donde se dan también los datos y los parámetros para diferentes tipos de componentes: monturas Weber, anillos Bielecki, los mini rings, monturas interlocks. Aquí abajo están los anillos Rashi. Esta es también un extracto de la tabla en el libro de Millet de Shader y Henley. Hay una tabla un poco más extensa. Problema 3, el mismo problema, solamente que ahora se resuelve con las correlaciones de Schultz. Entonces es igualito, hay que hacer las conversiones para encontrar los parámetros, y de las tablas se obtienen los otros valores. Después de haber aplicado, encontramos una caída de presión de 49.46. ¿Recuerdan cuánto era en la otra? Era algo así como 46. O sea, hay diferencia, aunque tampoco la diferencia no es demasiado grande. Podríamos confiar en que esta es más reciente porque es más exacta. Ya eso queda a criterio de cada uno. Yo usaría mejor las correlaciones más. Bien, para flujo simultáneo de gas y líquido en contracorriente, la inundación se calcula con el uso de la gráfica siguiente. Esta gráfica en la literatura aparece también con el nombre de GPDC, que son las siglas de Generalized Pressure Drop Correlation, o sea, correlación de caída de presión generalizada. ¿Qué cosa es lo que trata de presentar esta gráfica? El efecto de la relación entre el flujo de líquido y el flujo de gas, ajustado por la relación entre las densidades de gas y de líquido. Siempre el líquido tiene mucha más densidad que el gas. Bueno, esta es en esta escala, y en esta otra es un factor en donde aparece la velocidad máxima, la viscosidad, las densidades, el factor gravitatorio, y este CF es una constante que aparece en las tablas. Bueno, y estas líneas de acá son líneas de caída de presión para diferentes valores de caída de presión en el gas. Esta es una gráfica que aparece también en el libro de Shader y Henley, en el libro de Treiber. Y trata de esto de acá, trata de hacernos recordar de que hay un comportamiento del líquido y del gas para diferentes valores que nos debe llevar a un máximo de la inundación. Esta línea externa es la línea de la inundación aproximada.
inundación aproximada. Recuerden que les dije que eran valores un poquito arbitrarios. No hay un valor exacto de dónde está la inundación. Pero aproximadamente con esto se puede calcular el momento en el cual el flujo ya es tal que el líquido ya, si cae, cae pegado a las paredes de la columna, ¿no? Y la transferencia de masa se vino al piso. ¿Sí? Ahora, para que nosotros podamos determinar la velocidad de inundación, necesitamos conocer los flujos de líquido para esta gráfica, que es la gráfica del libro de Treibel. Estos son los flujos másicos superficiales, o sea, kilos de líquido por metro cuadrado y por segundo. Y lo mismo acá. Como esta es una relación, yo no necesito conocer los valores absolutos, me basta con conocer la relación que hay entre los dos. Pero al calcularlo y obtener un cierto valor acá, obtengo de esta relación el flujo másico absoluto del gas. Esto es de la tabla. Esta es la viscosidad, que es característica del líquido. Esta es densidad del gas, del líquido, del gas. Y esta es una constante. Falta J. ¿Qué cosa es J? J es un valor que me permite convertir las unidades. Si estoy usando unidades SI, J vale 1. Si estoy usando unidades inglesas, vamos a ver el valor de J, que no lo recuerdo. L' es entonces el flujo superficial del líquido, G' el del gas, mu L la viscosidad en kilos por metro segundo, ρ la densidad, ya sea del gas o del líquido, CF es el factor de relleno que aparece en las tablas, G sub C la gravedad, que vale 1 para SI y vale 32.17 para unidades inglesas. J es el factor de conversión, que vale 1 para el Sistema Internacional de Unidades. Esa curva, la última curva de arriba, está correlacionada con esa ecuación. Quiere decir que ustedes podrían utilizar, si quieren calcular la velocidad de inundación, calculan esto y este valor que sale acá como X lo reemplazan en esta ecuación. Y con esto obtienen un valor acá que sería el equivalente de esto de acá, que es, digamos, ese Y sería esto de acá. Entonces, con ese valor despejan el flujo, que es lo único que faltaría conocer acá, porque todo lo demás es características del gas o del líquido. Entonces, con esto obtienen cuál es la velocidad másica superficial para la inundación en esa columna. ¿Bien? Profesor, ahí también tendríamos que conocer la velocidad superficial del gas, en ambos casos, en los dos ejes. Lo que necesitas es la relación entre los dos. Obviamente, si los conoces, si conoces L y conoces G, puedes calcular esta relación de L entre G. Pero la característica importante acá es que no necesitas conocer el diámetro de tu columna aquí, porque como es en ambos casos por metro cuadrado y abajo también por metro cuadrado, entonces el área se elimina de esa ecuación. Te basta conocer cuál es el flujo L sin prima y G sin prima. De esa manera tú obtienes una velocidad de inundación y acá ya obtienes con prima, y la prima te está dando el valor por metro cuadrado.
por metro cuadrado quiere decir que tienes para calcular el área de la columna, y si calculas el área de la columna, puedes calcular el diámetro, ¿cierto? Bien, esta es una correlación para diferentes valores de caída de presión cuando X vale 0.01, como está indicado ahí. Es solamente una referencia, en realidad no se usa mucho, pero ahí está como referencia. Bien, de la misma manera que hay esto para el libro de Treibel, en el libro de Sadler y Henley aparece esta gráfica que es la equivalente, pero aquí aparece L por el peso molecular promedio entre el flujo de gas por el peso molecular promedio, y acá solamente la relación entre la densidad del gas y la densidad del líquido a la raíz cuadrada. O sea que hay diferencia en la forma en la que se están realizando los cálculos del valor de X y del valor de Y, porque aquí la velocidad de inundación, que es esta línea final, corresponde a una velocidad lineal. FP es un dato de las tablas, ρB y ρH, esta es la relación de la densidad del gas respecto al agua. Y estos son factores de corrección. Estos factores de corrección se dan porque estas curvas fueron realizadas para aire y agua. Entonces, si yo uso un gas diferente al aire y uso un líquido diferente al agua, entonces tengo que hacerle un ajuste por densidad y por viscosidad. Como está dado acá, ajuste por densidad y ajuste por viscosidad. Eso está en la siguiente diapositiva. Bueno, en este caso aquí están las descripciones de lo que es cada cosa. También hay una correlación para la línea que aparece en el extremo, ¿no? O sea, la de más arriba. Y estas son las gráficas de ajuste. Si se está trabajando con diferentes líquidos, con diferente densidad, aquí se tienen los valores, y para las diferentes viscosidades, aquí también se tiene. En la mayoría de los casos no se toma en cuenta esta línea de arriba, solamente esta línea de acá, ¿no? Que es la que da la viscosidad del líquido diferente que el agua. El agua tiene una viscosidad de 1 y arriba tiene una densidad de 1. Bien. Problema para el cálculo de la viscosidad. Dice 40 ligamol por hora de aire con 5% molar de amoníaco ingresan a una columna empacada de 20 grados centígrados en una atmósfera, donde el 90% del amoníaco se absorbe en contracorriente con 3.000 libras hora de agua. O sea, está entrando un gas en contracorriente con un líquido que viene por arriba, que es de agua. Utilice la gráfica GPDC para estimar la velocidad de inundación superficial del gas, el diámetro interior de la columna para una operación al 70% de inundación. Se supone que el 70% de la inundación es una velocidad recomendada, está por debajo de la inundación y genera una transferencia de masa que está en la zona del máximo coeficiente de transferencia de masa. Y la caída de presión por pie de empaque para anillos Racing cerámicos de 1 pulgada. FP igual a 179 pies cuadrados por pie cúbico. Entonces, estos datos están dados para usar las correlaciones y las gráficas de Sadler y Henley. En caso de que vaya a venir esto en una práctica o en un examen,
yo les indicaré cuál de las gráficas debieran usar. Pueden usar la que está en el libro de Treibel o pueden usar la que está en el libro de Seader y Henle. Son diferentes porque usan diferentes valores de características. Inclusive el FP, por ejemplo, no aparece en el libro de Treibel. Y el CF del libro de Treibel no aparece en el libro de Seader y Henle, porque son correlaciones diferentes. Suponemos que las de Billet y Schultz son más recientes y son más exactas, porque son calculadas con mejor equipo, mejores medidores de presión, mejores medidores de flujo, etc. Que los otros datos de Treibel son más o menos de los años 50. Bien, los datos, el flujo del gas, la composición, la fracción molar, la presión, la temperatura, abajo el flujo del líquido, el FP del relleno, la densidad del líquido, la viscosidad del líquido y la viscosidad del gas. Esos son datos. Ahora hay que calcular los pesos moleculares promedio. Arriba se está calculando el peso molecular promedio del gas y allá está el peso molecular del agua. Miren, cuando nosotros trabajamos una columna, tenemos datos por arriba y datos por abajo. ¿Qué valores debieran usarse cuando vamos a utilizar las correlaciones? Debemos usar los datos y propiedades del fondo de la columna. Todas las ecuaciones están hechas para trabajarse con datos del fondo de la columna. ¿Bien? Bien, la densidad del gas obtenida por la ley del gas ideal. Para el líquido que sale, el amoníaco absorbido, se supone que es lo que está saliendo por abajo, ¿no? El amoníaco que entró por la absorción, que se va a ir con el agua, entonces es 1.8 libras-mol por hora. Y eso es lo que está en el fondo de la columna. Luego el flujo del gas, el flujo del líquido son 3.000 libras hora que entra por arriba, entre el peso molecular son 166.48 libras-mol. Esta es otra diferencia en la gráfica de Billet y Schultz, que son gráficas que trabajan con libras-mol, o sea, flujos molares, mientras que el Treibel trabaja con flujos másicos superficiales. Para usar la ecuación de Seader y Henle, trabajamos con flujos molares, como en este caso libra-mol por hora. Para el fondo de la columna se le agrega el amoníaco extraído y son 168 en total, .2817. Entonces la fracción correspondiente es 0.010696. Entonces el peso molecular promedio del líquido al fondo de la columna es 18.0094 libras por libra mol. Entonces para la gráfica GPDC de Seader y Henle, calculamos este X, L son libra-mol por hora multiplicado por el peso molecular promedio entre el flujo de gas por su peso molecular promedio, y estas son las densidades. Entonces X resulta 0.09168.
usando la correlación que aparece en la gráfica, el Y, o sea, en el eje Y, el valor sería 0.125, con los factores de corrección de 1.14 y 1, entonces el cálculo, si esto es un 0.125, todos estos valores son conocidos, me falta conocer la velocidad lineal de inundación. Ahí está calculada, la velocidad lineal de inundación es 4.0887 pies por segundo. Luego, si voy a trabajar al 70% de la inundación, entonces trabajaré al 70% de esa velocidad lineal. El 70% simplemente es 0.7 por la velocidad calculada, da 2.86 pies por segundo. Entonces la ordenada, en el eje Y, sería, o sea, reemplazando los valores, o sea, se reemplaza la velocidad. Aquí tendríamos entonces un valor de 0.061249. En la gráfica, para este valor, que sería acá, y para este valor de X, tenemos un punto de encuentro en este punto que corresponde a una caída de presión, ya que las diferentes líneas son para diferentes caídas de presión. Este punto corresponde a una caída de presión de 0.88 pulgadas de agua por pie. Bien, y esos son los dos datos que nos han pedido, ¿no? Velocidad de inundación al 70% y caída de presión. Bien. Listo. Me parece que esto no estaba pedido, pero se puede calcular igualmente el diámetro de la columna. El diámetro de la columna es calculado con esta ecuación, es simplemente para determinar a partir del área transversal. B es el flujo de gas, MB el peso molecular, el flujo lineal, pi y ρ la densidad. Entonces, calculando se obtiene que el diámetro de esta columna debiera ser 16.5649 pulgadas. Es un diámetro considerando que va a estar relleno. Relleno con un componente cuyo FP, que es lo que la caracteriza, era 179 según lo que decía el enunciado. Bien, entonces hasta acá todo es caracterización física del impacto, de la columna. ¿Bien? Recuerden, necesito asegurarme de que lo que le meta a la columna no va a sufrir inundación. Eso es lo primero que tengo que hacer para la columna. Al hacer eso, primeramente me estoy asegurando de que operativamente la columna va a funcionar de manera correcta. Y si estoy trabajando en el rango de 70% de la velocidad de inundación, entonces estoy también garantizando que voy a trabajar en una zona donde el coeficiente de transferencia está dentro de lo óptimo. No sé si será el mejor, pero por lo menos está dentro de lo óptimo. Ahora, quiero saber cuál es el coeficiente de transferencia. Para el coeficiente de transferencia, aquí yo tengo algunas correlaciones. De acuerdo con lo estudiado, para el estado estacionario, nosotros, recuerdan, esas son las ecuaciones con las que hemos estado trabajando. El coeficiente de transferencia que nosotros podemos calcular desde el punto de vista experimental son las K mayúsculas, Y y X.
Y con las relaciones que hemos también estudiado teóricamente, podríamos calcular los valores KY minúscula y KX minúscula. O sea, experimentalmente encontramos las mayúsculas y teóricamente, de acuerdo a los cálculos que hemos visto en clase, podemos calcular los coeficientes que se llaman coeficientes locales. Las minúsculas se llaman coeficiente local y las mayúsculas se llaman coeficientes globales. Eso es lo que hemos estudiado ya antes. K es el coeficiente de reparto para destilación o la constante de Henry para absorción o desorción. Esa es una correspondencia. Para un equilibrio en destilación o absorción que cumpla una curva de equilibrio recta, tendríamos esta relación. ¿Qué cosa es eso? La altura de la columna es igual a un término que es más o menos constante conforme va avanzando la columna, y esto es la integral de la variación entre la diferencia de concentración en la masa de gas y la correspondiente al equilibrio. Conforme va avanzando de abajo hacia arriba, esos valores van cambiando. El gas, si es que estamos absorbiendo, conforme va subiendo, va perdiendo valor en I, o sea que el I va disminuyendo conforme aumente en la columna. Y el I asterisco es el que corresponde a la curva de equilibrio, o sea, también va a ir variando. Entonces, esto es lo que nosotros necesitaríamos calcular, y como ven, es una integración. Ahora, a esto de acá se le denomina la altura de una unidad de transferencia. Y N, esto de acá, se le llama el número de unidades de transferencia. ¿Qué significa esto? El concepto es que yo debo tener una cierta altura donde se está transfiriendo una unidad de transferencia de masa. ¿Cuál será eso? ¿1 centímetro? ¿10 centímetros? ¿1 metro? No lo sé, pero en esa altura se está transfiriendo una unidad de transferencia de masa. Y esto de acá simplemente es el número de estas unidades que se necesitan para la transferencia de masa. Cuando estemos en el tema de la absorción, vamos a ver esto con más detalle. Por ahora, simplemente lo estoy presentando de la manera conceptual. Para un equilibrio en destilación o absorción-desorción que cumpla una curva de equilibrio, cuando miren, I asterisco igual KX, ¿qué significa? Esa es la ecuación de equilibrio. Y acá, si se cumple eso, significa que la curva de equilibrio no es curva, es recta, ¿no? Porque esa es la ecuación de una recta. Entonces, la recta de operación y la recta de equilibrio, las dos son rectas, se puede realizar una evaluación geométrica entre las dos para determinar una simplificación en la transferencia de masa. Entonces, esa ecuación, utilizando esas simplificaciones, me da esa relación que cuando se reemplaza, ya hemos visto anteriormente lo que significa L entre K por B, ¿recuerdan? Eso era, le hemos llamado el factor de absorción y su inversa, el factor de desorción. Entonces, usando esa relación, llegamos a encontrar el número de unidades de transferencia de masa con esta ecuación, que es una ecuación que me reduce la necesidad de tener que hacer una integración
de los valores que anteriormente aparecieron en la diapositiva anterior. Bien. Aquí se está dando valores experimentales para una columna de una cierta referencia. Recuerden lo que les he dicho, los coeficientes de transferencia de masa los podemos calcular de acuerdo a correlaciones, pero lo más seguro es ir al laboratorio y hacer la medición para un aparato que se parece al aparato que yo voy a trabajar posteriormente. Entonces acá se están dando esas referencias realizadas, por ejemplo, para una columna con relleno de anillos Rashi o anillos o monturas Intalox o anillos PAL, monturas Intalox acá, con referencia del diámetro nominal del componente para una operación de absorción de CO2 contenido en el aire utilizando una corriente de soda cáustica, se obtienen los siguientes coeficientes de transferencia de masa multiplicados por el área, que es uno de los términos que aparecen en la ecuación de la unidad de transferencia de masa, ¿no? Estos pueden ser usados como referencia para la construcción de una columna equivalente. Esta es una referencia. Acá hay otra referencia, coeficiente de transferencia para la absorción de CO2 en solución de hidróxido de sodio con diferentes empaques. Bien, entonces, bueno, estas son dos gráficas para diferentes tipos de empaques y diferentes tamaños. En resumen, ¿cómo es el diseño de una columna empacada? El diseño de una columna empacada requiere trabajar dos partes. Una primera parte que es lo que llamamos el diseño o caracterización hidráulica de la columna. La caracterización hidráulica de la columna implica determinar la caída de presión y la velocidad de líquido y de gas que debe tener en la columna. Y la segunda parte es la determinación de la transferencia de masa. La transferencia de masa creo que no la vamos a ver acá, porque la vamos a ver en forma específica cuando vayamos al tema de absorción y vayamos al tema de destilación. Lo único que quiero decirles lo siguiente es: si yo tengo una columna con un cierto empaque, lo que nosotros tratamos de hacer es ver cómo es la operación de un pedacito de la columna, digamos esto de acá. Porque nosotros calculamos por unidad de área, transferencia por unidad de área, caída de presión por unidad de área y por altura, naturalmente. Entonces, si yo tengo que aquí hay una caída de presión y hay una transferencia de masa en este pedacito, va a ser lo mismo acá, 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 o acá arriba, acá arriba, acá arriba, acá. O sea que no interesa el tamaño de la columna. Lo que me interesa es encontrar una relación lo suficientemente representativa de un pedazo de la columna. Por eso es que se hace una prueba piloto en una columna donde calculo estos valores para una columna chica, solamente un pedazo, y de ahí la puedo pasar a una columna más grande. Porque lo que pase acá va a pasar también por acá. Si aquí hay una caída de presión por unidad de área y por altura,
también voy a tener la misma caída de presión acá, o en toda la masa. Entonces, ese es el principio, la idea del cálculo que nosotros desarrollamos. Por eso es que caracterizamos la columna para determinar caídas de presión por unidad de área y flujos por unidad de área. Y luego los coeficientes de transferencia o la transferencia de masa por unidad de área, igualito. Entonces, el primer paso es determinar flujo de líquido para la absorción o flujo de gas para la desorción y las concentraciones de los extremos por el balance de masa y suponiendo que hay una operación de equilibrio. Eso lo vamos a ver también cuando entremos al tema de la de absorción y desorción. Lo que está tratando de decir acá es lo que les he dicho, ¿no?, en la forma jocosa de la canasta de Pepito, ¿no? Es decir, yo tengo en el cálculo para esto dos cosas. ¿Cómo es el balance de masa? El balance de masa representa la canasta de Pepito, con cuántas manzanas entran, cuántas le sacaron tantas, cuántas quedan. Ese es el balance de masa. Pero ese balance de masa lo completo en el cálculo con el equilibrio. Y para esta operación suponemos que en la columna se mantiene un equilibrio. Y cuando vamos a aplicar el equilibrio, ¿qué es lo que tenemos que colocar? Las curvas de equilibrio. Y las curvas de equilibrio ya las hemos visto, hemos tratado sobre las curvas de equilibrio, pero las curvas de equilibrio son datos, nos tienen que dar el dato de cómo es el equilibrio. Una vez que me dan el dato del equilibrio, lo combino con el balance de masa y con eso puedo determinar todas las características y parámetros de la columna. Elegimos el relleno y ubicamos en tabla sus características. Luego determinamos el diámetro de la columna con una caída de presión. Esta es una recomendación también de la experiencia. No debemos pasar de 1.5 pulgadas de agua por pie, en este caso es por pie, que opere debajo de la curva de inundación y que opere debajo de la curva de inundación. Y el diámetro nominal del empaque no debe exceder 1/8 del diámetro de la columna. Son sugerencias para el diseño de la columna. El diámetro de columna se calcula con una fracción de inundación entre 0.25 y 0.7. Digamos, el 0.7 es la máxima velocidad que podríamos tener bajo esta recomendación. Usando una ecuación como la que se ha dado anteriormente, este es para el cálculo del diámetro de la columna. Luego se calcula la caída de presión y se asegura que la operación cae debajo de la curva de inundación. Los coeficientes de transferencia de masa se obtienen experimentalmente o de la literatura, ya que las correlaciones que se han desarrollado a la fecha no son completamente confiables. Sin embargo, si no tengo laboratorio donde ir a hacer mis pruebas, usaremos las correlaciones que nos están dando para el cálculo de los coeficientes. Una unidad de transferencia de masa se calcula con el coeficiente de transferencia de masa y el número de unidades de transferencia de masa se calcula con las ecuaciones previamente indicadas. Bien, entonces, ese es el resumen. Y acá, bueno, se da una referencia. Mucho trabajo experimental muestra que la eficiencia es casi independiente de las propiedades físicas. Así, para anillos PAL, la altura de una unidad de equilibrio es aproximadamente lo que está indicado acá. Pues sugiere un margen de seguridad del 30 al 50%. Muy bien, eso es todo. La referencia bibliográfica, Treiber, Schroeder y Hendels, Schweitzer,
Este es un libro, miren, del año 79, manual de Perry. Ya hay correlaciones mucho más recientes en la versión número 9 del libro de Perry, que ya creo que es tiempo de que las incluya en... Profe, pues para el examen, o sea, para el parcial, vamos a usar entonces la fórmula de que está en Henling, dijo, ¿no? Yo les indicaré cuáles son las fórmulas que deben trabajar. ¿Y la curva también va a venir en el mismo examen o vamos a traer el libro? ¿Cómo va a ser? Todavía no sé cómo va a ser el examen, pero si les viniera, es probable que yo les dé las gráficas, es probable. Pero les estoy diciendo que lo mejor sería que ustedes usen las correlaciones. Y las correlaciones las pueden poner en su calculadora. Una vez más, les digo que deben conseguirse las calculadoras que usan correlaciones, que permiten ingresar no solamente las ecuaciones, sino hasta los PDFs. Es una recomendación.